la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad, para promover la educación, estamos con el doctor Marcel Velázquez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, literato, con quien vamos a hablar sobre Vargas Llosa. Se impone este tema, dado que nos ha dejado ayer el escritor que ha prestigiado las letras peruanas a nivel mundial. Gracias, Marcel, por estar con nosotros. Un gusto volver a tu programa, Modesto, y muy contento de poder compartir algunas ideas sobre este gran escritor y el vacío que va a dejar en la literatura peruana y también el legado de su obra, ¿no? En múltiples niveles. Recuérdanos a nuestros seguidores dónde naciste, dónde estudiaste tu primaria, secundaria. Sí. Yo nací en Lima, estudié en varios colegios pequeños, privados de Lima. Primaria, secundaria, y bueno, estudié Derecho en la Universidad Católica y luego Literatura en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y tengo un doctorado en Literatura Latinoamericana y también hice estudios doctorales en Historia. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Cuál fue tu primer libro de Vargas Llosa que leíste? Mira, fue La ciudad de los perros en mi adolescencia y sin duda fue un libro que me cautivó por muchas razones. Era muy distinto al tipo de literatura que yo leía, ¿no? Yo estaba muy acostumbrado a las novelas del siglo XIX, a las novelas de Víctor Hugo, de Alexander Dumas, ¿no? Eh, y esta era una novela donde no había, digamos, estas grandes descripciones, sino que se ingresaba de frente y con una fuerza, ¿no? A la narración misma, ¿no? Cuatro, dijo el jaguar, ¿no? Así se inicia la novela. ¿Y eso fue en qué marco? ¿En la escuela? En el marco, no, en la escuela no, más en mi casa. Yo teníamos una biblioteca en casa, una ¿Qué edad? familia de ¿Qué edad? lectores. Entonces se hablaba de Vargas Llosa y me provocó en un momento tomar un libro de él y comenzar a leerlo, ¿no? ¿A qué edad? Sería 14, quizá 15. ¿Y por qué tenías biblioteca? ¿Tus padres eran No, maestros? mis papás, mi mamá era maestra y mi papá era profesor universitario y también muy interesados en literatura, e historia, ¿no? Entonces había una biblioteca significativa en mi casa y yo crecí leyendo desde muy temprana edad, pero como te decía, ¿no? Yo leía más las novelas del 19, Dickens, y entonces lo que recuerdo de eso es que fue como ingresar así abruptamente a una forma de narrar mucho más moderna, típica del siglo XX, ¿no? Así parece incluso que ha escrito un libro de apoyo a los nuevos jóvenes novelistas, les da consejos. Ahora, nosotros hemos hecho una entrevista a chicos de la Universidad Nacional de Ingeniería esta mañana y hemos descubierto con sorpresa que no han leído a Vargas Llosa y los que han leído es justamente La ciudad de los perros porque fue tarea de escuela, de colegio, perdón, ¿no? No Ujú. por su voluntad. O sea, parece que los jóvenes en todo caso los de la uni, no les ha llamado mucho la atención. Es el caso también de gente de San Marcos, como es, bueno, tú estás en el mundo de la literatura, pero me refiero Claro, en en el... general, ¿no? Mira, yo creo que los jóvenes tienen otras formas de lectura y muchas veces, digamos, la novela y sobre todo, dadas las exigencias formales que caracterizan a las novelas de Vargas Llosa, pueden ser lecturas
no tan fáciles para ellos y no son su primera opción, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay un grupo de jóvenes que lee todavía a Vargas Llosa y que poco a poco se va involucrando, digamos, con sus universos narrativos, ¿no? Trato de pensar fuera de literatura, porque es obvio que los que están en literatura están profundamente comprometidos con la lectura y conocen bien a Vargas Llosa, pero fuera yo a veces dicto también en otras facultades, en derecho, en sociales, ¿no? Y converso con los alumnos también. Y hay algunos que leen a Vargas Llosa. De hecho, yo tengo un hijo adolescente, ya ha leído también Vargas Llosa, ¿no? Entonces creo que es variada la situación, ¿no? Pero es cierto que quizá 2 o 3 generaciones atrás el conocimiento y la lectura de Vargas Llosa, por lo menos 2 generaciones atrás, era mucho más frecuente, ¿no? Se dice que en los últimos tiempos, tal vez por la edad, no sé, decayó bastante su narrativa. Mira, yo desde una valoración literaria, para mí primero las grandes novelas de Vargas Llosa son las absolutamente excepcionales, digamos, son dos, ¿no? Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo. Y el ciclo de las 3 primeras novelas es muy bueno, es notable en muchos sentidos. La ciudad de los perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral. Después creo que está por ahí La fiesta del chivo, pero ya las últimas novelas me parecen menores, ¿no? No quiero decir con esto que sean malas novelas, de ninguna manera, pero comparado, digamos, a sus puntos más altos, son novelas menores. Eh, yo leí El paraíso en la otra esquina, por ejemplo, me pareció muy interesante, Flora Tristán, Paul Gauguin y estas relaciones en una estructura que él maneja muy bien, que es eh, un capítulo nos narra, ¿no? Una historia y en el otro otra, y se van combinando, hay ecos, resonancias, ¿no? Pero ciertamente yo creo que su última gran novela extraordinaria es La Guerra del Fin del Mundo, y fue del año 1981. Y él ha seguido escribiendo, como todos sabemos, hasta el año pasado. Ahora, la primera novela fue Ciudad de los Perros. La ciudad de los perros, sí. Fue contando su propia experiencia, digamos, te estrenó contando su vida, de su edad, ¿no? Contando un momento de su vida, pero ciertamente la novela va más allá de la anécdota biográfica, ¿no? La novela nos narra ese mundo de violencia, ese mundo de machismo, ese autoritarismo que está permeado por la corrupción de ese colegio militar emblemático, y también nos narra los desafíos, las inseguridades. Las jerarquías sociales y las violencias entre un grupo de jóvenes, ¿no? Es una novela muy atrevida, es una novela que creo que a muchos jóvenes les va a encantar si es que no la conocen. Y es una novela que además sufrió censura, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque la dictadura de Franco, donde se publicó por Seis Barral, porque ganó el premio de novela, censuró, digamos, algunas frases, algunas palabras. Y también en el caso soviético, ¿no? Eso a veces no se sabe, pero cuando se traduce, digamos, La ciudad de los perros al ruso, eh, los miembros, digamos, del Partido Comunista que están en estos temas culturales, consideran que hay escenas que no pueden incluirse en la edición rusa. Por ejemplo, la célebre escena de la gallina, ¿no? Donde los adolescentes, ¿no? Tienen experiencias sexuales con una gallina, es un acto de bestialismo que se narra, y eso entonces para los rusos era inaceptable porque iba a degradar la moral de los jóvenes comunistas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que es una novela que tuvo pues muchos recovecos y bemoles, y también fue una novela que fue recibida con mucha ira por parte de los propios estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado. A diferencia de lo que pasa ahora, ¿no? Hoy muchos han celebrado en el Colegio Militar Leoncio Prado la importancia de Vargas Llosa, el legado de Vargas Llosa. No sé si todos los jóvenes conocen la novela, pero digamos cuando recién salió fue recibida de otra manera, ¿no?
Claro, y ahí cuenta pues cómo él se estrenó vendiendo, digamos, su prosa a los enamorados, ¿no? Así es, con novelitas pornográficas, eróticas, ¿no? Entonces, siempre aparece en sus novelas un personaje que está asociado, ¿no? Al quehacer de producción y de escritura, ¿no? Eh, Esa cosa del erotismo lo ha acompañado por prácticamente todas sus novelas. en muchas de ellas es un tema central, pero sobre todo tiene un ciclo, ¿no? El ciclo con Elogio de la madrastra, Los cuadernos de Don Rigoberto, ¿no? Las travesuras de la chica mala de alguna manera también, en las que ese tema adquiere mayor preeminencia, ¿no? Pero en todas las novelas está el tema de la sexualidad porque es parte de la condición humana y Vargas Llosa es un novelista realista, ¿no? Es un novelista que quiere construir universos ficcionales pero que nos interpelen a nosotros en todas las dimensiones, ¿no? De ideas, de utopías, de sueños, de rebeliones y también, por supuesto, de sexualidad. Pero Los cuadernos de Don Rigoberto es un poco eh, la historia de un esposo medio raro que permite que su esposa se vaya con su ex pretendiente para pasear por el mundo. Eso me parece fuera de lo real, ¿no? Bueno, digamos, eh, es un personaje libertino, ¿no? Es un personaje que disfruta, digamos, de esas conductas que seguramente escapan a la media, ¿no? A la media de los mortales. No, pero Eh, yo me acuerdo que leía en una entrevista de Gabo que decía le preguntaron cómo era posible que con la realidad latinoamericana usted haga novelas tan extraordinarias, una cosa así. Él dijo, bueno, yo tomo la realidad latinoamericana y la tengo que suavizar porque si no la suavizo, no es creíble y una novela tiene que ser creíble. Eso. Eh, Pero en este caso, me parece que Mario Vargas Llosa exageraba un poco las cosas, porque un esposo que permita que su esposa se vaya con un ex pretendiente a pasear por el mundo, no, pues eso no parece realista, ¿no? Seguro, seguro es así, pero yo diría que esa línea, digamos, erótica, ¿no? Donde la sexualidad y todas sus perversiones está en el centro, ¿no? De sus reflexiones, no son el legado mayor de Vargas Llosa, ¿no? Él es muy, en ese sentido, muy afrancesado, en el sentido de que eh, considera, digamos, que el liberalismo y el libertinaje y lo libertino están asociados intrínsecamente, ¿no? Entonces, alguien que preconiza la libertad tiene que tener una tolerancia mayor, digamos, en todos los asuntos y no regirse, digamos, por éticas morales. Tradicionales o católicas, ¿no? Él era un agnóstico, ¿no? Y era alguien que miraba, digamos, creo, con bastante eh, libertad, ¿no? Los convencionalismos morales. A mí me encantó una novela que no la he escuchado mucho, La chica mala. ¿No? Ah, Travesuras de la chica mala, Sí, tremenda ¿no? esta, la Sí, mujer sí, que sí. había pasado por Cuba, media revolucionaria y hacía travesuras, pues, ¿no? Sí, ¿Eso sí. corresponderá a algo real? No lo sé, no lo sé, no todas las novelas tienen que tener un anclaje en experiencias reales. Claro. Probablemente lo importante es que puedan crear una ilusión de realidad en el lector, ¿no? Cuando nosotros las leemos y abrimos la novela, nos sumergimos en ese mundo y nos parece un mundo muy verdadero, ¿no? Vargas Llosa usaba una expresión, la verdad de las mentiras, ¿no? A él siempre le gustaba hacer ese juego de palabras, ¿no? Y entonces decía, claro, cuando tú lees, tú estás leyendo ficción, estás leyendo algo que no refiere a una realidad específica, pero la vives con tanta intensidad, te diviertes, te identificas con el personaje, ¿no? Disfrutas de lo que le ocurre que
pues te crea una ilusión de realidad y de Pero verdad. supongo que se agarra de alguna partecita real, porque, Sí, sí, claro, 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 ¿no? Él ha conocido porque tantas mujeres que es probable. él ha vivido de la revolución un poco, del comunismo, de repente conocía chicas de ese estilo. Sí, 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 claro. Eso es interesante porque ahora he leído mucha gente, ¿no? Recordando el último Vargas Llosa, las ideas políticas y, digamos, las declaraciones que tuvo al final, en el ocaso de su vida, ¿no? Pero él tiene una larga trayectoria de opiniones políticas, porque él representa, él y los otros autores del boom literario, ¿no? Latinoamericano, es decir, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y el absolutamente genial Gabriel García Márquez, representan un modelo de escritor, el modelo de escritor intelectual, aquel que tiene algo que decir sobre su sociedad, sobre todas las dimensiones de su historia y de su país y de su continente de América Latina, ¿no? Entonces, él tenía siempre ese afán de participar, de declarar, tiene pues millares de artículos periodísticos sobre distintos temas de coyuntura a lo largo del tiempo. Entonces, en un momento él estuvo muy cercano a como todos los intelectuales latinoamericanos, a la Revolución Cubana, la celebró, pero luego también es uno de los primeros en tomar distancia y justamente por una de sus ideas clave, ¿no? Que es la defensa de la libertad artística. Cuando él ve que ya se empieza a vislumbrar, ¿no? El totalitarismo, la dictadura cubana, imponiendo a sus artistas, digamos, determinadas líneas de trabajo, él protesta, ¿no? El famoso caso Padilla, ¿no? Donde un escritor reconoce, digamos, su culpa por haberse separado de la línea política del partido, ¿no? Ahora, se habla mucho de que él era un amante total de la libertad, así en forma absoluta, o sea, odiaba las dictaduras del color que fuera, ¿no? Y hay un debate que tuvo con el otro premio Nobel mexicano, ¿cómo se llama este? Octavio Paz. Octavio Paz, que ahí le dijo al PRI, aquí en México vive una dictadura perfecta, porque es una dictadura que se hace pasar por no dictadura, pero es dictadura. No, no es como ciertos países que son así claramente dictaduras y se les califica como tal, pero aquí se dice democracia cuando esta es una dictadura. Exageraba, tal vez hay veces, a mí me parece que exageraba muchas cosas, ¿ah? Sí, o sea, yo creo que era alguien que eh, siempre decía lo que pensaba de una manera abierta, de una manera intensa, ¿no? Y en el caso particular de esa anécdota que mencionas, fue pues una sorpresa, ¿no? Porque él está invitado, ¿no? Está participando en un evento cultural y dice esto y es una frase que queda y se convierte en el titular al día siguiente de toda la prensa, ¿no? México es la dictadura perfecta, ¿no? Y eso causó mucho resquemor, ¿no? Pero era alguien que en ese sentido tenía una defensa, digamos, de la libertad, lo que también lo llevó a excesos del otro lado, ¿no? O a incomprensiones del otro lado, ¿no? Cuando se defiende, digamos, el liberalismo económico en América Latina sin mirar los horrores y las opresiones que también genera, ¿no? Pues evidentemente no se está sopesando cabalmente, ¿no? Eh, yo creo que en los últimos años él pierde mucha conexión, ¿no? Con la vida cultural de América Latina. De hecho, pasa todo ese tiempo, sobre todo fuera, y en otros avatares, ¿no? Y sin embargo, sigue opinando cada vez que había elecciones en Chile, aquí, allá, estaba él dando sus ideas y sugiriendo cómo votar, ¿no? Eh, Ahora, para a mí, yo pertenezco a digamos, a ese grupo de provincianos que no tuvieron mucha cultura
literaria, sobre todo que salí de un colegio técnico. No he leído muchas novelas, pero varias de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, cuando estuve en París, me, me supo muy mal una entrevista que dio en la revista Le Point, que es como Caretas de Lima, donde dijo él en la entrevista que las universidades latinoamericanas eran guarida de bandas. Así lo dijo. Yo lo pasé a la República en un articulito de opinión donde decía más o menos la universidad caricaturizada, ¿no? Pero me decía que exageró o decía simplemente una mentira, ¿no? Que la universidad pública de América Latina sea pues una guarida de banda. Parece que se peleaba con las universidades públicas porque ahora en la mañana escuché efectivamente un conocedor decía que no le gustaban las universidades públicas. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Bueno, él no le gustaba un tipo de universidad pública en en unas coordenadas históricas muy específicas, ¿no? Hay un momento en los 80, sobre todo finales de los 70 también, en las que las universidades públicas del Perú, digamos, eh, son tomadas por divulgadores del marxismo, ¿no? Y hay una presencia, digamos, de muchas organizaciones políticas que debilitan la vida académica y el libre pensamiento, ¿no? Eso pasa en San Marcos, pasa en la UNI, pasa en muchos sitios y tiene un efecto negativo en la vida y en la historia de las instituciones, ¿no? Yo creo que estamos en otro momento ya desde hace muchas décadas, pero me parece que ese tipo de juicios responden a esa realidad específica, ¿no? De universidades. Esa entrevista se llevó a cabo en los 80. Claro, sí, sí. Tiene sentido, pues, ¿no? Es un momento muy difícil para las universidades donde hay además, yo creo que la universidad debe ser por esencia lo antagónico al dogma, ¿no? A una sola ideología. No se puede pensar que hay una sola forma de comprender el mundo. La ciencia Pero es en todo las lo universidades contrario. públicas, Y eso de alguna manera se veía en algunas universidades públicas en ese momento y quizá por eso el juicio, que también es exagerado, sin duda, caricaturiza, como tú dices, porque nunca fue así cabalmente, ¿no? Pero sí, sí fue un momento peligroso, digamos, para el libre pensamiento en las universidades. claro, había debate, había todas las opiniones. En el propio Ayacucho había gente de la universidad que se oponía a Sendero y había grandes debates, de modo que no era pues si él, Claro. si él amaba la libertad, tenía que dejar que la gente pues ponga sus ideas, como él lo hace, ¿no? Él habla mucho de libertad, ¿no? Entonces, pero me acuerdo haber leído en algún lugar en Francia, la libertad de los pobres o los pobres son libres de dormir bajo el puente. Dice. O sea que la libertad depende eh, cuánta plata tienes para ser libre. Porque a veces no puedes ser libre, estás condenado a una cierta vida, ¿no? La libertad es un concepto un poco Sí, claro, claro. etéreo, Bueno, relativo. y se ve que hay cierto determinismo, ¿no? Que se ha acentuado. Es decir, que si tú vienes de una familia pobre, tus posibilidades de salir de ese círculo de pobreza son muy pequeños, ¿no? Y entonces tus elecciones, digamos, tu posibilidad de elegir es muy pequeña en comparación con alguien que viene con mejores condiciones de base, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? La libertad tiene que ser colocada en una estructura, digamos, donde hay otros factores que son también muy significativos, y más en países como el nuestro, donde hay tantas desigualdades, donde hay tanta historia de discriminación y de exclusión, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa defensa a ultranza, ¿no? Del liberalismo y de las ideas de la libertad sin atender a otros elementos, lo llevó a una incomprensión de América Latina en los últimos años, que se fue acentuando, ¿no? Y que también de alguna manera marca esa distancia con nuevos lectores, ¿no?
que ya no se sentían, digamos, representados por su rol de intelectual, ¿no? De figura pública, ¿no? Porque Vargas Llosa fue siempre eso también, ¿no? Un intelectual, una figura pública que fue desplazándose de ideas, digamos, cercanas al apoyo a la Revolución Cubana a ideas más bien conservadoras y de ultraderecha al final, ¿no? De su vida. Bueno, pero por otro lado, Mario Vargas Llosa, eh, en la famosa novela Conversación en la Catedral, que se dio justo coincidiendo con el gobierno de Velasco, Ujú. en Claro, 69. en el 69 pues se publica, ¿no? 1969. Eso se habrá, pero no, habrá sido, aunque no era una coincidencia, porque ahí en esa época hablaba de la dictadura de Odría, tal vez así una referencia de Velasco porque también era militar, no sé, pero eh, la famosa frase ¿en qué momento se jodió el Perú? Pues parece que siempre está más jodido que nunca, diríamos, ¿no? Todos los tiempos se jode más. Cada hora se jode el Perú, vamos, en estos tiempos, ¿no? Entonces Uno, la uno siente novela. que hay un deterioro institucional, pues, que se incrementa en un vértigo que no cesa, ¿no? Pero claro, la famosa frase de Zabalita, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú, ¿no? Es lo que él dice. Este, tiene me parece importante esa forma verbal, ¿no? Se había jodido el Perú porque es algo que no ocurre en un solo momento, sino que ocurre y se prolonga en el tiempo, ¿no? Por eso se había jodido el Perú, ¿no? Y de alguna manera, claro, es una frase icónica que ha quedado esa novela, que es una novela extraordinaria en muchos sentidos, ¿no? El diseño de la estructura misma de la novela, pero también el juego de los personajes, ¿no? Ambrosio, ¿no? El propio Zabalita con las frustraciones, ¿no? De estar trabajando como periodista cuando lo que él quiere es ser un escritor, el poder, ¿no? Odría y el ministro del Interior, ¿no? Que actuaba como una especie de Montesinos, para ponerlo un poco para el auditorio actual, ¿no? Esa represión que iba incluso más allá de la violencia política, de la tortura, del encierro, sino que iba al control, al dominio de las vidas, ¿no? Yo creo que esa es la parte medular de la novela, ¿no? Cómo demuestra cómo un poder, digamos, dictatorial no solamente es antidemocrático, no es autoritario, sino que termina administrando y controlando la vida, los sueños, las posibilidades de los personajes, ¿no? Ahora, otro tema que me parece que en sus novelas se repite, tiene algo contra los militares. Sí, 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 claro, claro. Dice No, que no en vano estuvo en el lienzo Prado. su papá pues lo puso ahí para enderezarlo y su papá era así, más o menos autoritario, y eso le llevó pues a La Ciudad y los Perros, colegio militar. La Casa Verde también me parece que ahí hay bastante, ¿no? La conversión a catedral, pues ahí está Odría, después Fiesta Pantaleón, del Chivo, ¿no? La fiesta del Pantaleón en las Chivo también una visitadoras, dictadura. es una sátira sobre el ejército y la hipocresía sexual. En fin, ahí pues parece que le afectó bastante el colegio Leoncio Prado. Pero como tú dices, los egresados ahora adoran lo que antes odiaban, ¿no? Parece Así que es, así es. No, y además, para él, digamos, las instituciones que representan este poder omnímodo, ¿no? Esta forma de ver el mundo unívoca, se oponen a lo que él siempre ha celebrado, que es el multiperspectivismo, ¿no? En sus novelas, las mejores novelas, se ve con claridad cómo cada personaje tiene una visión de las cosas que es distinta al del otro, ¿no? Y conviven en esa estructura y se enriquecen esas miradas que pueden parecer antagónicas a primera vista. Y nada más opuesto a eso que el mundo militar rígido, con estamentos,
autoritario, ¿no? Profundamente empobrecido en su léxico, ¿no? Y en su mirada de las cosas, ¿no? Entonces, para él representa, ¿no? Ese universo, digamos, militar y las instituciones castrenses lo opuesto a la incertidumbre y a la libertad, ¿no? Eh, al devenir de una vida que no puede estar regulada, ¿no? Ni por reglas, ni por procedimientos, ni por jerarquías, ni por uniformes, ¿no? Entonces yo creo que ese desafío es un desafío conceptual, ¿no? Que va más allá de la experiencia específica que tuvo negativa, sin duda, en el lienzo Prado, ¿no? Bueno, otro tema que ya hemos dicho que parece que es una característica, hay mucho, mucho erotismo, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. una de las novelas que me acuerdo haber leído, Cinco Esquinas, ¿no? Donde hay una chica con otra chica, una señora con no sé cuánto, que parece que no pueden ir a dormir a tiempo a sus casas, y ahí hay una serie de escenas, pero ese erotismo que él tenía en sus novelas aparentemente también era algo personal, porque ahora en la mañana que entrevistaba a una chica de la uni, un poquito que hacía referencia a sus aventuras que él tenía, que ha tenido, ¿no? Saliendo, sacando los pies del plato. Bueno, Y además esa famosa frase que él confiesa en un cuento, ¿no? ¿Por qué te fuiste con la socialité? Y dijo una frase que tenía relación con el órgano sexual. O sea que algo de eso tenía en su propia psicología. seguro, o sea, creo que sus novelas en general, ¿no? Esta que mencionas y muchas otras, ¿no? Eh, representan, ¿no? La fuerza de la sexualidad en las vidas humanas, ¿no? En la El, Guerra del el- Fin del Mundo, ¿no? Hay una mujer pobre, campesina, ¿no? Que representa una atracción sexual a un anarquista, que es una persona asceta, que no ha ah, tenido sí, relaciones sexuales en años, que vive, digamos, para las ideas, para la utopía, para la revolución, y de pronto ve a esta mujer y se siente como invadido, ¿no es cierto?, por una corriente eléctrica y no puede sino saltar sobre ella, digamos, ¿no?, para consumar el deseo sexual. Entonces creo que esa escena como que sintetiza esa fuerza, ¿no? Que le asigna, digamos, al deseo sexual en la construcción de sus personajes y en la visión, digamos, de mundo que ofrecen sus novelas, ¿no? Ahora, si eso coincide también con sus trayectorias y aventuras personales, pues ya lo juzgarán los biógrafos, ¿no? bueno, Eh, hay, digamos, nosotros los físicos hacemos correlaciones, hay correlaciones. Y también parece que él reconoce en la sociedad limeña la doble moral que existe acá, ¿no? claro. Ese es Entonces, un punto clave, me parece, ¿no? La hipocresía, ¿no? Él es un enemigo mortal de la hipocresía, ¿no? Y entonces en todas sus obras está denunciando esa doble codificación, ¿no? De aquellos que se iban pues a las casas de tolerancia, ¿no? El sábado en la noche y el domingo iban a rezar a la misa de 12 con sus esposas, ¿no? parece Eh, que ha ido a visitar Huatica. Claro, claro, las casas de tolerancia pues eran los prostíbulos, ¿no? Guatica y todos esos sitios. Y la gente después de estar en Guatica, de juerrearse ahí toda la noche, al día siguiente iban a misa a comulgar, ¿no? Entonces, claro, esa hipocresía, por supuesto que Vargas Llosa la condenaba y no le apetecía para nada, ¿no? Le parecía algo muy, muy miserable la condición limeña, ¿no? Y creo que en ese sentido, todavía esa línea de su trabajo literario, pues tiene mucha vigencia, ¿no? Estamos en un tiempo en el que ha vuelto, ¿no? Este discurso moralista, conservador, ultra católico,
en un momento en el cual, digamos, las prácticas sociales y de relaciones van en otra dirección completamente distinta, ¿no? Y sin embargo se quiere entronizar un discurso conservador católico, ¿no? Sí, pues eso era, era, se rebelaba contra esas cosas. Bueno, en fin, también tenemos el tema del poder. eh, Eso Sí. era un tema recurrente, pero él también se metió en política, pues quiso entrar al poder. Parece que algo de relación había entre su personalidad y lo que escribe. Supongo que un literato pues expresa un poco también su personalidad, ¿no? Sí, claro, estudió en San Marcos, ¿no? Como se sabe, conoció, digamos, a grandes maestros ahí, como Porras Barnechea, quien siempre recordó con cariño, y vio lo que era la casona, ¿no? Los patios de letras de esa época, donde había mucho activismo político, estaba la célula Cahuide, en la cual él milita, ¿no? O sea, él tiene una militancia ahí política universitaria. Entonces, toda su vida estuvo siempre la tentación de la política allí y bueno, como todos sabemos, el año 87 se lanza con este movimiento para enfrentarse contra la estatización de la banca y luego, bueno, candidatea como presidente en el 90. Y eso lo formaliza, digamos, literariamente en este libro que es también notable, que es El pez en el agua, ¿no? Que son sus memorias, pero en las cuales, digamos, va contando simultáneamente, ¿no? Esta experiencia política y también cómo se va forjando su vocación literaria, ¿no? Vargas Llosa en ese libro nos muestra su desencanto finalmente también ante la política, ¿no? Yo creo que para la literatura peruana y para la cultura peruana que Vargas Llosa haya perdido en esa ocasión, permitió, digamos, que él tenga una mirada, ¿no? Y un desarrollo literario pleno, ¿no? Todavía siguió escribiendo novelas significativas, La fiesta del chivo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que después de la Guerra del Fin del Mundo, La fiesta del chivo es otro, es un hito menor que la Guerra del Fin del Mundo, pero importante, ¿no? Una novela muy lograda también con este personaje Urania, ¿no? Personaje femenino que él desarrolla para narrar, digamos, esa otra dictadura centroamericana, ¿no? Bueno, Em, el tema es que vivió Vargas Llosa en periodos muy interesantes para nosotros. Pero hoy en día, pues lo que está sucediendo en nuestro país, ya, si se hubiera contado así como estamos viviendo ahora, en los años 80, nos parecía increíble. Me acuerdo que en esa época, en los 80 o 70, leíamos una serie de expresiones respecto a los gobiernos de América Central, las repúblicas bananeras, ¿no? así. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser posible que existan países como esos? Pero lo que estamos dando nosotros como espectáculo ahora, en la actualidad en el Perú, me parece ya grotesco respecto a esos tiempos. De modo que los novelistas van a tener que hacer como Gabo, suavizar la realidad para que salga una novela creíble. Sí, 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 un novelista, digamos, que ficcionalice, ¿no es cierto?, nuestros tiempos acá en el Perú, tendría que hacer una novela, pues, marcada por un realismo grotesco, ¿no? Por un realismo de la degradación, ¿no? De la Imagínate, descomposición, ¿no? imagínate escribir una novela de un país en que la presidenta se va a hacer cirugía plástica y deja el poder. A ver, ¿cómo es eso? La cirugía plástica. Claro, claro. Eso, Sí, 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 no, no. o que los congresistas dan leyes, los militares, para tener sueldo doble, para eliminar una serie o sea, hacen O su... esa congresista que se va a la India, ¿no? Y se monta en un camello y se toma fotos en un dromedario, ¿no? Está O el que en viola, TikTok o el que en viola una... tiempo de representación, ¿no? Está en la India representando a sus electores.
O este señor que viola a una empleada en el local del Congreso. Sí, claro, eso es O que increíble. asesinan a una supuesta testigo clave de uno, o que muere un señor en su hotel, una cosa impresionante. Pero esto ya pasa está tan normalizada la cosa que ya que Sí, el pues, señor sí, sí, Cueto sí. diga pues que aconseje que los choferes usen pues no se preocupen, usen su chaleco antibalas, ¿no? Sí, 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 sus vidrios antibalas, ¿no? No, realmente hemos llegado a un nivel en el que se mezcla el cinismo, lo grotesco y el disparate, ¿no? El disparate ha sido siempre una marca nacional, lamentablemente, ¿no? Hoy un periodista dijo que Mario Vargas Llosa había escrito La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que era una novela muy complicada y que él nunca la había podido entender. Entonces, la casa de la tía Julia también dijo, ¿no? En fin, ocurren estos dislates y que van revelando, digamos, cómo se ha empobrecido, ¿no es cierto?, nuestra vida como sociedad. Estamos, creo, en un punto bajísimo, ¿no es cierto?, de la cultura política. El próximo año hay elecciones y ojalá que esto empiece a revertirse, ¿no? Y creo que las universidades, y en particular las universidades públicas, deberían tener un rol cada vez más importante en ese sentido, es decir, una Pero aparentemente participación. las universidades públicas van en sentido opuesto, estimado Marcel, porque mira, ve, la Universidad San Marcos, la señora rectora hizo una serie de cosas que me dio mucha pena ver cómo es que a los campesinos que vinieron a Puno ahí con la cara contra el suelo, apuntado con un rifle encima. Me parece increíble que suceda eso, pues. Sin Pero, duda. y en la uni no está mejor el señor rector usando el poder, la influencia con los elegidos, cambió la constitución, el estatuto de la universidad lo cambió antes de irse para que el siguiente rector no sea el que señalaba el estatuto anterior, que era la vicerrectora académica, ¿no? Sino Mm. que cambió el estatuto para que sea otro que estaba de su lado. O sea, si alguien cambia un estatuto de una universidad porque le conviene a él, si llega a ser presidente, pues cambiará de repente el estatuto para quedarse más tiempo. O sea que una cosa que ya no se tiene Sí, confianza sí. ni en No, no, siquiera. yo también coincido en que no van a ser las autoridades rectorales, digamos, las que deben liderar el cambio, ¿no? Pero a lo que iba es que la universidad pública es un espacio en el que se encuentran personas que vienen de diferentes lugares del Perú, de diferentes clases sociales, y tiene que surgir ahí el fermento, el desafío, la indignación para empezar a cambiar esto. No creo que se pueda cambiar en poco tiempo, ¿no? Hemos descendido a profundidades, a abismos tremendos y para salir de ahí se va a necesitar probablemente muchos años y más de una generación va a tener que estar empeñada en ese trabajo, ¿no? Y necesitamos la fuerza de esos jóvenes. A mí siempre me da ilusión la universidad pública por los estudiantes, no por sus autoridades. Ah, Porque en estos estudiantes yo veo esa ilusión, esa utopía, ese sueño de salir adelante, de comprender mejor su país, de convertirse en agentes de cambio, ¿no? Y ojalá pues que sean cada vez más y se produzca un efecto importante en el país, ¿no? Que lo pero, necesita a gritos, ¿no? y esperemos que también surja pues un novelista de los tiempos, que los tiempos necesita para influir en la gente, porque la novela de todas maneras influye en las personas, Sí, sí, ¿no? sí. Pero necesitamos novelistas, pues, que nos den ánimo, que den esperanza a la juventud. Por ahora no está ocurriendo, la gente se está yendo, los jóvenes están yendo del país, dicen 300.000 al año que se van jóvenes. Bueno, sí,
las universidades públicas pueden hacer un cambio, pero los estudiantes con espíritu crítico, porque hay algunos que son también seguidistas del poder. En fin, Marcel, Sí, te agradezco mucho por esta oportunidad que tienen nuestros seguidores de escucharte. Seguiremos en contacto para ver qué otro novelista está surgiendo por ahí. Hay varios ahí. ¿Ah? sí, claro, claro, claro. Eh, la literatura en el Perú continúa. Es cierto que la muerte de Vargas Llosa va a dejar un vacío enorme y quizá un tiempo de orfandad, pero hay novelistas muy importantes. Rafael Dumet, El espía del Inca, es una novela extraordinaria. Gustavo Faberón ha publicado hace poco una novela Mini Mosca, que también es muy desafiante, muy creativa. Entonces son autores que empiezan a ganar traducciones, que empiezan a ser, o sea, empiezan a ser traducidos a otras lenguas y poco a poco ganan un prestigio internacional, ¿no? Y ojalá pues que ellos y otros también, hay mujeres también con obras y trabajos muy interesantes como Karina Pacheco, ¿no? Del Cusco, pues tengan un mayor número de lectores año a año y sean pues los que continúen esta tradición de buena literatura que necesita el Perú para pensar e imaginar otros mundos, otros universos, otras utopías. Muchas gracias. Pero a propósito, por favor, yo estoy en el mundo de la física. A ver si tú nos pasas precisamente los teléfonos de estos chicos para que nuestros seguidores lo conozcan y así colaborar con la literatura también, ¿ah? Por supuesto. Así será. Muy bien, gracias, estimado Marcel. Fue Un Marcel. gusto, Modesto. Nos vemos. Nos vemos y por favor, amigos, hagan like, comuniquen a sus contactos para hacer más por la ciencia y por la educación. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.